Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de poder estar con ustedes en la noche de hoy. Vamos a tener un importante e interesante programa relacionado con la pronta llegada. Se ha anunciado ya 15 veces la llegada y no llega, pero parece que es inminente ya la llegada de una fuerza multinacional a Haití encabezada por 1000 policías de Kenia para tratar de sofocar la violencia que asola al vecino estado y que tiene el control, las bandas, está bajo el control de bandas de narcotraficantes y de criminales. Y para ellos tengo 4 destacados profesionales de diversas áreas de la inteligencia humana. Tengo al licenciado Daniel Pou, quien es un politólogo. Tengo al doctor Pascal Peña Pérez, que es un abogado y analista internacional. Tengo al doctor Trajano Vidal Potentini, que es presidente de la Fundación Transparencia y Justicia. Y tengo también al licenciado David Lahoz, quien es un conocido politólogo dominicano y catedrático universitario. Buenas noches, caballeros. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, mucha gente se pregunta si realmente existe un plan de contingencia por parte del gobierno dominicano, porque inevitablemente si las bandas son enfrentadas por la fuerza multinacional, es posible que eso provoque una oleada de refugiados hacia la República Dominicana. No necesariamente tiene que ocurrir de ese modo, depende del tipo de intervención y de la manera como se aborde el tema de las bandas en Haití. Me parece, no sé lo que ellos vayan a hacer, pero me parece que tiene que ser un proceso gradual, porque lo primero es que deben conocer el terreno. Y como vienen de África, conocer el terreno implica que le va a tomar algo de tiempo conocer el terreno, y una vez hayan conocido el terreno, entonces planificar acciones de control para que la seguridad y la paz vuelva a esa golpeada nación. Entonces, en ese proceso, yo sigo insistiendo en que la República Dominicana lo más que puede hacer es cooperar para que las necesidades perentorias de esa nación sean suplidas y no tengan la necesidad de salir a buscar lo que no tienen, y que nosotros podemos ofrecerle un comercio fluido y estable, porque a veces también se comete el error de pensar que las bandas operan en todo el territorio haitiano. Y esto tiene que ver con la capital específicamente, pero en el sur y en el norte las bandas no tienen la fuerza que tienen en Puerto Príncipe. De modo que la operación será básicamente en Puerto Príncipe. Obviamente, como son fuerzas con entrenamiento militar, con multinacionales, se supone que algún cordón harán en torno a la ciudad de Puerto Príncipe, y esto nos viene muy bien a nosotros como nación, siempre que ellos permitan que haya comercio de manera constante. Las bandas han advertido que van a hacer resistencia y que van a pagar un precio muy alto por los espacios que han conquistado. Eso evidentemente va a crear situaciones muy difíciles, ¿no?, de violencia. Y probablemente la fuerza multinacional sean enfrentadas por las bandas antes de que conozcan el terreno, porque evidentemente que eso es una posibilidad. Bueno, para mí, yo creo que eso se traduce en terror mediático, psicológico. No advierto, no verifico la fortaleza que tengan esas bandas, por eso yo difiero en una primera parte con David, en el sentido de la gradualidad. Hay que decir que no se trata solamente de Kenia, como bien don Miguel observaba en su introito. Estamos en presencia de interminables anuncios de la eventualidad de esa incursión militar. Entonces eso está ya mapeado, eso está verificado. Hay una labor previa de inteligencia. Acuérdense que Naciones Unidas, que parece que para lo que estaría sirviendo, pura y simplemente lo que le da es la bendición, le da en alguna forma el abrigo de legitimidad en el ámbito internacional, y no me parece que van a haber mayores inconvenientes, ni siquiera a nivel del impacto de República Dominicana, porque seguimos siendo una frontera abierta. Abierta en el sentido de ese
de ese intercambio, de ese trasiego sin el control debido. No creo que van a haber grandes inconvenientes. Esa banda saben que tienen sus días contados y más aún con lo que fuera ese punto hasta de inflexión de lo que sería ya la muerte de dos. Eso tiene una connotación, una repercusión de cara a la parte geopolítica, o más que geopolítica, a la parte interna eleccionaria de los Estados Unidos, una hija de un congresista estadounidense, y eso tiene un peso que le sirve a Estados Unidos para el tema de los votos. Entonces ellos saben que no vienen suaves. Yo, a mi juicio, no me parece, desde luego es un ejercicio inicialmente de especulación, de análisis, el que estamos haciendo aquí, pero no creo que van a haber mayores inconvenientes. No es solamente los de Kenia, sino que vienen también, se estarían en ese ámbito, reitero, de esa necesaria legitimidad, adicionando pues otros efectivos de otros países que son los que sirven para aprovechar. Reitero, no veo inconveniente de que control paulatino, porque ese terreno se conoce y eso está ya mapeado y organizado a nivel ya de estrategia de qué es lo que van a hacer en corto tiempo de cara a esas bandas. Doctor. En sus dos preguntas usted ha hecho referencia a un tema importante y es la posibilidad de que tal vez la población haitiana traspase fronteras tratando de huir justamente del enfrentamiento que puede generar la fuerza multinacional contra las bandas. Y de ahí la figura, usted la mencionó, de refugio. Yo creo que es un punto interesante que ha generado a lo largo de los años, me parece incluso desde aquel terremoto que tuvimos en el año 2010, cuando se alegó la posibilidad de el refugio de aquellos haitianos que escapaban de la situación, evidentemente por un desastre natural. Y se ha hablado, de hecho recientemente, hace unos meses, de la posibilidad de la figura del refugio, precisamente por la situación de violencia y de la población que está escapando. Eso es un tema muy importante, porque hablar de refugio va a implicar algo esencial. Hay que agotar un procedimiento que está medianamente regulado, establecido en la República Dominicana y que parte de tratados internacionales. Ahora, lo esencial aquí es que el refugio es darle una oportunidad a alguien que está saliendo de otro territorio en donde existe la posibilidad de que muera o de que su integridad física sea afectada. Ante esto, quiero resaltar que debemos ser prudentes. Yo creo en lo que van a ser los análisis relativos a las fuerzas multinacionales dentro de Haití. Porque en efecto podría provocar, ustedes de hecho, y el licenciado Daniel sabe más que yo de esto, pero va a provocar eventualmente enfrentamientos que en el derecho internacional, desde esa perspectiva, están regulados y como muy bien el doctor Trajano estaba mencionando, con esta aceptación o legitimidad que la ONU le está dando, permite el uso de la fuerza en contra de estas personas, me refiero a las bandas armadas, y que a su vez puede generar efectos muy perjudiciales. Pero es posible que las bandas se dispersen por todo el territorio haitiano, porque así le hará más difícil la tarea de la Fuerza Nacional. Don Miguel, recuerde que eso está depredado totalmente. Allí no hay montañas escarpadas, allí no hay ese gran inconveniente. Yo no veo que haya esa posibilidad. Lo que sí es de mucha preocupación, sobre todo por los aprestos y amenazas constantes, es el tema que trae Pascal Peña a colación. Eso ya se ha avanzado en proyectos de leyes soterrados de lo que eventualmente sería ese esquema de derecho humanitario, de derecho de refugiados, porque estamos hablando de una población que al tenor de esas disposiciones internacionales precisamente califica más del 90% de la población haitiana para que tengan que ser acogidos. Bueno, pero el país no puede acoger todos los haitianos. Eso sí es peligroso porque es más que una residencia. Sí, claro. Hay un tema de que tienen una serie de principios de no enviar. Eso sí es peligroso. Yo creo que es el punto que tiene uno que considerar. Pero yo lo que creo que la disyuntiva está en el caso hipotético y no improbable de que la violencia entre las bandas y la Fuerza Nacional provoque una oleada de refugiados, una estampida. Y si eso se presenta en la frontera, a mí me preocupa mucho qué podría hacer el país, porque solamente habría dos opciones, dejarlo entrar o impedirlo. No,
Yo he estado estudiando el mapa de Haití y tengo referencias bastante importantes de militares que han estudiado el territorio haitiano. Como dijo David Laos, las bandas han estado concentradas en torno a Puerto Príncipe. Puerto Príncipe, las afueras de Puerto Príncipe. Porque al principio ya se dispersaron, algunas quisieron empezar a tomar territorio hacia el sur, pero primero las vías de comunicación ahí prácticamente han desaparecido, no hay nada que buscar. De hecho, ha sido una vía desechada incluso por los transportistas de combustible de República Dominicana que antes utilizaban el sur de Haití para llevar combustibles a Haití. Entonces, ahí prácticamente no hay nada de qué vivir, a menos que usted se dedique a la vida silvestre. Sí, entonces, yo me imagino por la topografía del terreno, esto es un tema de seguridad nacional para República Dominicana y es un tema de seguridad pública en ambos sentidos. Que primero ellos no van a coger para la frontera porque ahí se convierten definitivamente en empresas fáciles porque van a quedar atrapados entre los militares dominicanos en la línea fronteriza y ese llano que hay entre Juana Méndez y esas zonas que están próximo a la frontera. Entonces ahí ellos, yo sé que primero, lo primero que esta fuerza que va a llegar, que no es una fuerza tan grande, una fuerza de 1.000 hombres más lo que se le adicionen de las Antillas Menores. Se habla de 5.000 hombres. De 5.000. 5.000 efectivos, se habla. Más los que pudieran integrarse a partir de la débil institucionalidad que ellos tienen. Porque recuerden que la idea es auxiliar a la policía haitiana para combatir la... Sí, pero yo tengo entendido que el primer grupo que va a llegar son de 1.000 hombres. Esa es la cabeza de playa. No, esa es la cantidad de los de Kenia, pero, sí, de los de Kenia. Más están fortaleciendo. Pero de las islas no creo que vayan a llegar más de 500 o 400 hombres. Lo primero que tiene que hacer una fuerza cuando llega a un territorio así es establecerse. Primero su centro de operaciones, luego empezar a conocer el territorio. Porque las guerras no se libran en los mapas, en el territorio que se libran. El territorio haitiano es un territorio que tiene sus bemoles. Entonces, yo me imagino que el primer repliegue de ellos va a ser hacia Jacmel. ¿En el sur? Sí, suroeste. Pero es que además tienen el pueblo en contra, el pueblo haitiano. Son muchas las atrocidades que ellos han hecho en contra del pueblo. Entonces, ¿pero por qué hacia Jacmel? Porque las vías de comunicación con Jacmel están prácticamente destruidas. Y a cualquier fuerza, en este caso, de persecución, le costaría mucho esfuerzo empezar una persecución que podría tener unos 60, 80 kilómetros hacia Jacmel, en un territorio sumamente abrupto y accidentado. Entonces, y desértico. Sí, no hay nada, ahí no hay nada. Bueno, en Jacmel lo único es cuando tú llegas hasta la costa ahí te tienes que dedicar a pescar para comer, porque no hay otra cosa. Y la población de Jacmel después del terremoto prácticamente se extinguió, porque no había recursos, ni siquiera había vías de comunicación para abastecer necesidades básicas. Entonces, Jacmel es la salida. Porque después por ahí ellos pueden seguir moviéndose hacia los Cayos, entonces quedarían totalmente aislados en uno de las piernas del pantalón que es Haití, en términos de mapa, el pantalón, la pierna sur. Y podrían resistir ahí, porque ahí sí hay una navegación más o menos frecuente. Ahora, ¿cuántas bandas están operando en Haití? Pero antes del número de bandas, yo quiero insistir en lo agreste del territorio haitiano. Ah, sí, terrible. Yo conozco la mayoría de la geografía haitiana. Sabes que no hay vegetación en ningún lado. Y de Puerto Príncipe a Jacmel
en las condiciones de incomunicación que hay, de montaña, usted puede tardar 7 o 8 horas en llegar. Y eso, por ahí fue donde empezó el tema de las pandillas, porque Sí. la movilidad entre Puerto Príncipe, Yatmel y Los Cayos es terrestre. Y ahí es que las pandillas comenzaron a operar. Porque Ese fue el nicho propicio. el nicho porque se trata de montañas, o sea, Haití es un territorio sumamente montañoso, excepto el valle de Altibonito, Belader y una que otra zona contigua a República Dominicana de Juana Méndez, pero después si te llegas a Cabo Haitiano, es agreste y montañoso por completo. Entonces, eso obliga a una fuerza cualquiera que vaya a incursionar de forma terrestre a tener que estudiar el terreno obligatoriamente. Obviamente la tecnología ofrece una ventaja ahora, o sea, los drones, los helicópteros, los helicópteros Pero la verdad es que podrían permitir que ellos comiencen a controlar. Pero yo me creo que el acertijo del asunto está en algo que todavía no se ha hablado y que se ha hablado de manera muy negativa, y es que al parecer lo que se quiere es destruir pura y simplemente a las bandas. Cuando yo hablo de gradualidad es porque yo entiendo que de algún modo hay que tratar de integrar a esas personas al proceso que viene, al proceso de reconstrucción, porque la política se nutre de realidades y la realidad es que las bandas controlan todos los pasos, todas las comunicaciones hacia la ciudad de Puerto Príncipe. Pero integrar a las y bandas... encima de eso, Pero integrar las bandas al proceso. No quisiera emplear términos, pero señores, nosotros no tenemos ni la más remota idea de lo que es un barrio marginal en Haití, de lo que son las ciudades marginales en Haití. Eso es un laberinto solo comparado con la forma como viven las hormigas. Pero Mira, mis diferencias muy se van. difícil mis de que diferencias se se pueda van. dominar ese terreno a corto plazo, Mis diferencias se van aún siendo profundizando con el con David. objeto de eliminar, por ejemplo, a los cabecillas de las bandas, que sería un proceso Pero normal. integrar bandas criminales... Escúchame, hay otro Sí. elemento importante. Cortarle el suministro de pertrechos y municiones. Pero Que integrar Que las ya eso bandas... se ha iniciado porque se sabe que es de Estados Unidos. que se Integrar nutre. las bandas a un proceso de renovación política, porque ya hay un gobierno provisional y que ha fijado plazos para la celebración de elecciones, iniciar un proceso democrático nuevo en Haití. Integrar esas bandas a ese proceso, a mí me parece que sería un error garrafal. Pero no solo un error, además innecesario. Yo por eso tengo que profundizar más la diferencia con David, porque le estamos dando una connotación a las bandas que no es verdad que la tienen. O sea, tú vas a hacer una comparación con Colombia, que era un tema institucionalizado. No, esta banda, el común denominador que tienen es la delincuencia. Estas son una banda que no cuentan con el aval ni remotamente de la población. Es el primer rechazo que tienen. Esa banda, a partir de que se dé, como es el caso concreto en la actualidad, una respuesta institucionalizada, incluso legitimada a nivel internacional, no es verdad que se van a dispersar, no es verdad que habrá de que ese gran inconveniente, estamos hablando como que es una guerra, como que es una resistencia, no. Esa banda está fuera, esa banda está desvinculada de lo que eventualmente pudiera ser ese proceso Ahora, si yo político, fuera haitiano, porque han caído más y más si en yo la fuera, por ilegitimidad. ejemplo, ciudadano... El problema es ese que planteó Pascal aquí, el tema de cara al impacto de nosotros, de hasta dónde pudiera ser el caldo de cultivo para que haya una penetración ya con esos ribetes de esos aprestos que ha dado Naciones Unidas a través de su alto comisionado de refugiados, que se han dado muchos aprestos en la República Dominicana. Pero es prácticamente, en el este. es ilusorio pensar que la confrontación entre las bandas y la fuerza multinacional no produzca movimientos
de haitianos de los lugares donde se encuentran. Aunque Pero no es pero no tampoco ese ejercicio logístico que estamos nosotros planteándonos como si se tratara de una guerrilla. Claro, hay un impacto y ese es el que pudiéramos nosotros tener inconveniente. El tema eventualmente que hay otros aspectos colaterales que se han venido dando con mucho tiempo de lo que eventualmente Bien. pudiera ser Caballeros, la parte del refugio. si me lo permiten, caballeros, tenemos que hacer una primera pausa. Por favor, continúen con nosotros en el debate de la semana. Bien, estamos de regreso en el debate de la semana. Hemos estado conversando en el primer segmento del programa con 4 destacados profesionales de diferentes áreas de la actividad profesional sobre la futura o la próxima, casi ya obligada presencia de una fuerza multinacional de Naciones Unidas en Haití para sofocar o encarar o ayudar a la policía haitiana a combatir la violencia que esas bandas están promoviendo en Haití. Es evidente, yo estoy muy preocupado porque a mí me parece que el gobierno no está viendo la posibilidad de que la violencia que evidentemente puede producirse, ojalá no se produzca, entre las bandas y la fuerza multinacional, va necesariamente a promover un movimiento de refugiados que puedan entrar o no, ya eso es otra cosa, pero hacia la frontera dominicana, porque supongo que muchos de ellos pensarán que es el único lugar seguro en Haití. Yo no lo veo así, Miguel. Primero, por la distancia que hay. O sea, en Haití el tema de las bandas ha estado concentrado en esa zona del suroeste. Hay la parte de Puerto Príncipe que lleva a Yamel. Si aparece alguien de la fuerza multinacional que tiene 2 neuronas útiles, lo primero que ellos van a hacer es cortarle el paso hacia el nordeste. ¿Por qué? Porque lo van a arrinconar en Yamel. Después de Yamel, lo único que ellos tienen es el mar y los cayos. Pero los cayos están expuestos ahí, porque los cayos son cayos, no son territorios donde nadie se puede guarecer. Entonces, yo me imagino que el ejército de Estados Unidos le va a trazar la estrategia de lo que ellos tienen que hacer. Ahora, estas bandas no son un ejército consolidado como la guerrilla del M-19 que han tenido en Colombia. Eso lo hace más peligroso. No, al contrario, son grupos. Date cuenta que desde hace días ellos están reclamando que se les dé una participación en la reorganización del Estado haitiano. Las bandas. Sí, ellos lo han ellos, estado solicitando. Esa es la salida. ¿Por qué? Porque ellos se ¿Por consideran... qué la salida entonces no es necesaria la Escúchame. fuerza multinacional? No, porque ellos se Yo consideran... entiendo eso también, yo estoy de acuerdo contigo. Es ¿Tú así. entiendes que deben entregarle a la banda? No. Yo entiendo que la realidad es que el terreno lo controlan las bandas y la manera como tú puedes ser exitoso con ellos es dándole participación. No tenemos que mirar a América Latina en un sentido. Tenemos a Gaza ahí mismo, con todo y lo que es el ejército israelí, le ha dado trabajo llegar a Hamas. No, pero ese es un mal ejemplo. Escúchame, ustedes me permiten decirle algo, porque es que como que todo el mundo se concentra en lo mismo. A mí, yo estuve leyendo documentos de la diáspora haitiana en Canadá, en Francia, en España, en Alemania, en Suecia, donde la diáspora haitiana está reclamando que se le dé participación y reclamaron que se le diera participación. ¿Por qué? Pero la diáspora y las bandas son dos cosas diferentes. No, pero óyete por qué. Pero son sectores. Son Que las sectores bandas de no la... tienen legitimidad, señores, que el pueblo no lo quiere. Pero en principio, en este consejo que se conformó, está esa representación. No. En principio sí. El único que luego de la conformación se quejó fue Barbecue a las pocas semanas, que quería lo que estamos hablando aquí, parte de la representación. Sí. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo. Pero escúchame, la diáspora no tiene representación ahí. Ahí tienen representación, la mayoría son conductos de lo que... Pero fue a partir de la diáspora que se estructuró esa comisión. No, eso, claro. ellos han reclamado... Es que la diáspora son los dueños. Escúchame, esos son empresarios haitianos
que viven en Estados Unidos diáspora. y que alimentaron ese monstruo. Eso es lo que ellos dicen. La diáspora de intelectuales, profesionales haitianos, acusan que esos son Ahora, empresarios de lo que yo alimentaron siempre he el monstruo. dicho que el problema real de Haití, más allá de las bandas y el daño que esas bandas han creado, es que la élite haitiana, la financiera, la económica, la intelectual, La comercial. la profesional, la comercial, que vive en el extranjero, se han resistido siempre a pagar la deuda que se tiene con Haití. Porque mientras Haití dependa de la ayuda internacional, Haití seguirá haciendo lo que es hasta hoy. Haití tiene que hacer un esfuerzo, esa élite tiene que hacer un esfuerzo para tratar de adelantar y hacer que Haití se mueva en dirección hacia arriba. Pero ellos acusan a Estados Unidos Pero es de que bloquear la Estados participación. Unidos es responsable al disolver el ejército y la policía haitiana a finales del siglo pasado. Esa es una culpa que ahora el tema sería entrar. Eso era para evitar los golpes de Estado, que todos los meses se dan un golpe de Estado. Bueno, pero ¿qué van a dejar? Por ejemplo, ¿hasta cuándo van a estar las fuerzas? Porque yo hablaba así de lo de Gaza, pero hay un dato, y es Julio César Sandino. ¿Cómo se resolvió a comienzos del siglo XX la dificultad que representaba para Estados Unidos Julio César Sandino? Fue simplemente llamándolo al diálogo. Y de ese diálogo, entonces ellos resolvieron el problema. Entonces, para mí, el método más eficaz es el de atraerlos y de darle participación, Ahora, porque teniéndolos cerca, entonces es como podrán pacificar ese país. Ahora, enfrentándolo las militarmente. bandas Enfrentando lo que se va a pacificar. las bandas se van a supeditar a la autoridad del nuevo gobierno provisional. Han dicho que sí. Ellos bueno. han dicho que sí. Y se supone que ¿Quién como lo dijo? fuerza multinacional, una vez los tengan cerca, o sea, sería imposible que un delincuente pueda con una fuerza organizada multinacional. Aún fuese de un solo Estado, el Estado es Pero invencible. usted Mire, entiende que esto- son delincuentes, no las bandas. Claro. Y entonces, claro. ¿cómo vamos a formar Porque un son gobierno? una realidad. Y Son una hacer realidad. entonces La unos política ejemplos no tan conoce desfasados moral. y tan divorciados, porque tuviste donde Sandino y compararlo Sí, con, sí, con- claro. Peor es, Y la época también. unos peor- ejemplos tendenciados. que no- peor es hacer una escalada de violencia que termine afectando a nosotros, porque eso sí puede ser peligroso. No por los guapos, sino por los cobardes que no quieran estar en medio. Esa fue de esa una de mis situación. primeras preguntas. En el caso eventual de que se produzcan enfrentamientos entre las bandas y la fuerza multinacional, probablemente cogemos rebote. puede haber Pero una... aquí se Cogemos viene rebote. calibrando. Y por eso, como se viene decía calibrando hace Daniel, hay un tema aquí de seguridad nacional y de seguridad pública, sin dudas. Ahora, yo quiero retomar justamente ese tema, porque aquí se ha hablado, y estamos hablando en efecto, de varios ejemplos. Recordemos que este grupo se denomina en derecho internacional grupos beligerantes, no tienen un representante. Al no tener un Es un representante, problema. perdón, eso es Es un un gran problema. ¿Por qué? Porque si nosotros No hay tomáramos, posibilidad de negociación. por supuesto, y no es posible, actualmente esto no es posible, son grupos que se están manejando de forma individual, de forma, en el sentido más noble, digo el término, de forma salvaje, de forma violenta, No hay un interlocutor. y no hay un interlocutor. Entonces, la conformación de este comité lo que trató es de buscar unos interlocutores que sí es cierto que tal vez no estén los grupos armados, pero ahora mismo, y esta es la pregunta clara, ¿existe la capacidad de parte de estos, de Barbecue y otros, lo menciono a Barbecue porque es el más famoso, ¿verdad?, el más conocido, de Barbecue y otros, de sentarse en una mesa de negociación a buscar no intereses propios, sino la institucionalidad y generar paz en Haití? Hay que ser muy ingenuo para creerlo. En este momento, a mí me parece Pero que hay que intentarlo. hay que intentarlo, pero en este momento, yo sí creo, y aquí yo soy tal vez un neófito, pero yo sí creo que el proceso que se está llevando debe ser como está transcurriendo. Entran las fuerzas, se realizan estas estrategias de control. control, De control de territorio. y luego
cuando hasta con el uso de la fuerza se puedan controlar y doblegar ciertos intereses de parte de estas bandas, sí sentarse en mesa de negociación. Yo estaba errado como David y tenía la creencia en aquel entonces de que la salida era el tema de las bandas, porque eran quienes estaban gravitando. Pero pude hacer una especie de sondeo con algunos intelectuales haitianos y personas del pueblo haitiano y pude calibrar, verificar que la realidad allí es que esta banda, por las atrocidades, por el manejo violento, criminal, abusador que han tenido, han logrado hoy por hoy lo que es la mayor repulsa del mismo pueblo haitiano. Claro, yo no veo viabilidad, yo no veo posibilidad, y me lo decían los haitianos, que esta gente pueda en alguna forma permitírsele claro, algún grado de impunidad. Si a eso vamos, Naciones yo Unidas, errado como tú, David, Naciones Unidas tiene un pedigrí más deplorable para los haitianos que las propias bandas. ¿Por qué? Si lo vamos a medir, porque la impronta tanto de Estados Unidos como de Naciones Unidas en Haití, el haitiano no lo ve como solución. Incluso... ¿Qué te hace pensar eso? No, que las nuevas autoridades que se han formado anteriores dejaron secuelas que aún están muy visibles en la sociedad haitiana, y ese es un elemento que ahora se quiere resolver trayendo tropas que étnicamente son similares a la población haitiana, aunque eso es solo en el color, porque en cuanto a idioma hay una problemática ahí que crea fronteras entre ellos. Sí, pero entonces todo eso obliga a que la comunicación... No, pero los kenianos hablan bien el inglés. Porque fue una colonia inglesa. Y hay buen inglés en Haití. Y Jomo Kenyatta, que fue el primer presidente formal de Kenia, estudió en Londres. Sí, pero el haitiano, ahora, el dilema del haitiano es si antepone su nacionalismo radical a la necesidad de orden. Ese es el dilema de la sociedad haitiana. Pero lo que queremos decir que Naciones Unidas o queremos paz o queremos seguridad. Pero lo primero que yo digo cuando analizo las declaraciones de ustedes, yo me pregunto, si se intenta incorporar a las bandas al proceso, ¿no? Porque es un proceso que apenas comienza, con vista a crear condiciones para unas elecciones dentro de finales del 25 del año que viene. Entonces, ¿van ellos a renunciar a la posesión de sus armas? Que ellos han dicho que sí, Miguel, lo han dicho. Es un desarme y una amnistía. Philip fue el primero en plantear algo similar, después lo hizo Barbecue y 2 o 3 bandas, que no recuerdo ahora los nombres porque son muy difíciles, también estuvieron dispuestos a cooperar siempre que se le diese participación, porque es que para entender el tema banda hay que ir al desmantelamiento del ejército haitiano y de la policía haitiana. Señores, el que tenía algo que perder en Haití... precisamente el envío de esa fuerza es para reforzar la autoridad de la policía. Es que hay una realidad, Miguel. El que tiene algo que perder en Haití, si no tiene ejército ni tiene policía, necesita una guardia privada. Y esas bandas son sucedáneos, son desechos de la policía privada. Esa banda perdieron toda la legitimidad, David. Esa banda no tiene cómo sentarse con nadie. A mí me parece absurdo eso. No tendría sentido el envío de una fuerza multinacional. No tendría sentido, porque la idea de eso es precisamente sofocar la autoridad y el control de las bandas. Claro. Entonces, ¿para qué enviar una fuerza? Yo aquí no veo mayores, de cara a República Dominicana, no veo mayores inconvenientes, porque de todas formas ha habido una especie de avanzada por parte del gobierno, ¿verdad? Porque es un estado de zozobra constante, permanente, que le ha obligado desde sus Fuerzas Armadas, su presupuesto, su estructura, su logística, a tener la vigilancia. Yo no veo que van a haber mayores inconvenientes en lo que sería la recesión de ese eventual o posible impacto en una conflagración interna. Yo creo que estamos preparados, que no habrá... Lo que sí reitero es el tema
del estatuto, el tema del derecho de refugiados, del derecho humanitario, eventualmente ya cómo pudiera tratar de institucionalizarse lo que sería ese proceso Pero si- en República Dominicana. pero porque si- ese sí sería el impacto y lo peligroso. Pero si la violencia, la reanudación de la violencia con el enfrentamiento de las bandas con la fuerza, provoca un éxodo hacia la frontera, como yo me temo, ¿no? Que es una presunción, pero dentro de las posibilidades, porque en el pasado se dieron cosas similares. Es decir, y hay una gran afluencia de haitianos que quieren ir a República Dominicana, no buscando empleo, sino buscando un nivel de seguridad que no tendrían. Pero es que hay diario una afluencia de Sí, haitianos sí, claro. en cantidades industriales. Exactamente. Entonces yo digo, ¿tenemos que establecer cuotas o no? No, porque no se trata de eso. De lo que se trata es, lo que vienen no vienen por el conflicto, vienen por necesidades perentorias, humanas que tienen. Entonces, si se garantiza el abasto, no creo que haya esa situación de migrantes, porque para eso están las fuerzas multinacionales, para crear un cordón que impida eso que dices. Es lo que yo creo más el ejército dominicano. Ahora, el detalle está en si bienes perentorios que se le debe satisfacer a esa gente, ¿le son satisfechos o no? Si se mantiene un flujo o cierta manera de que ellos tengan abasto, no tenemos nada de qué temer. Si no hay forma de mantener abierta la frontera, entonces ahí sí estamos en dificultad, porque quien tiene necesidad busca la manera de el problema es que estamos analizando esto como dominicanos y tenemos que migrar. Porque lo primero es que la distancia entre Puerto Príncipe y la frontera no es una distancia de 10 ni de 15 kilómetros. Licenciado, si usted me lo permite, tenemos que hacer una última pausa. Cuando regresemos vengo con usted. Siga con nosotros en el debate de la semana. Estamos de regreso en el debate de la semana. Estamos conversando sobre la posibilidad de que la próxima y pronta llegada de una fuerza multinacional a Haití, auspiciada por las Naciones Unidas, desate confrontaciones bélicas con las bandas que allí tienen el control, por lo menos de una parte importante del centro de Haití y especialmente Puerto Príncipe, su capital, y los alrededores. ¿Ustedes descartan la posibilidad de que puedan producirse esas confrontaciones incluso mucho antes de que la fuerza multinacional se adapte al ambiente, al terreno? Pero es que estamos partiendo, es que esa fuerza multinacional vienen con una estructura logística que además estaría apoyada porque es como auxiliar que viene por la policía. No es que van para una guerra donde van a estar en la loma, donde van a estar apartados. Es que no hay esa cantidad significativa de bandas que van a significar o representar eso. Tú me permites decir algo. Lo primero es desalojarlas de Puerto Príncipe. Eso es lo primero que para que la vida política sea. Porque primero tú tienes... Con eso se resuelve, se dispersa después que se desalojen de Puerto Príncipe. Yo no lo veo tan fácil, pero... No, pero eso es fácil. No. Esas bandas tampoco son tan numerosas. Ellas tienen poder de fuego. Pero claro, tienen poder de fuego frente a una policía que no tiene la cantidad de efectivos. Creo que andan por 400. Ahora, ¿qué lectura Esas bandas no tienen apoyo porque no es un tema ideológico, no es... Pero ¿qué lectura, ni nada, es delincuencia común. ¿Qué lectura le dan ustedes al hecho de que se haya anunciado la formación de esa fuerza? Se aprobó en el 2023, cuando se hizo y se dijo que en 15 días, en 20 días iba a llegar, y se han dado muchos plazos y no... Fue torpedeada por la oposición. ¿Qué lectura le dan ustedes al hecho de que más de un año después, y agravándose la situación en Haití, todavía esa fuerza no llega? Que la esperanza es tratar de resolver parte del problema haitiano a partir de esa vía institucional que pueden canalizar con República Dominicana, de pacífica y paulatinamente, inyectando nacionales haitianos, porque la comunidad internacional es lo que anhela, es la visión que tiene. Fíjate que empiezan a reaccionar a partir de la muerte de algo que consterna al mundo de cara a ese proceso eleccionario que tiene Estados Unidos, una hija de un congresista, y es lo que empieza a movilizar, amén de la poca legitimidad o ninguna que tiene la banda ya, que obliga a que se tenga que buscar una salida, pero sigue todavía la misma resistencia, y si pueden tirarnos el problema encima, no lo van a tirar, no lo van a dejar en las manos. Pero también en Haití hubo una crisis de institucionalidad.
se llegó un momento en que en Haití no había interlocutor. Y eso dificultó definitivamente, sobre todo a Naciones Unidas, acercarse a buscar, pues, por lo menos para llenar ciertos protocolos del proceso. Porque mi Naciones lectura... Unidas es un símbolo. Naciones Unidas mi no es que- lectura va... Bueno, es un símbolo, pero hizo la diligencia, porque tampoco podemos sacarla de escenario. Así es. Yo, mi lectura va más o menos por donde dice Daniel, justamente, porque el hecho de que Naciones Unidas valide, el hecho de que Estados Unidos haya propuesto, incentivado e insistido con esto, es un reconocimiento de que esto es una situación no de República Dominicana, es una situación regional que ya se ha salido de las manos y que está afectando los intereses económicos de los países Pero circundantes. hay que hacer la salvedad de que Naciones Unidas ha sido muy clara diciendo que no es una fuerza de Naciones Unidas. No. Sí, por supuesto. De Pero- hecho, la última... Escúchame, pero Naciones Unidas le saca el gato del agua a Estados Unidos, que ese era el problema, que Estados Unidos no quería tirarse encima. Y así como él comenta, es verdad que no es una fuerza de Naciones Unidas, porque si no tendríamos algo como la MINUSTAD. La MINUSTAD. Para mí, justamente, con la salida de la MINUSTAD, es que comenzó la degradación constante que nosotros tenemos al día de hoy, porque luego de la MINUSTAD se convierte en una especie de apoyo civil, el descontrol, y al día de hoy entonces necesitamos una administración, que esto es una administración internacional, se quiera o no, de países con poderío suficiente, con la capacidad y entendimiento incluso hasta hacer uso de la fuerza. Para mí eso es un punto importante. Fideicomiso, casi. Que es casi como si fuera un fideicomiso, que de hecho fue concebido en algún momento en la Carta de Naciones Unidas. Pero esto, Yo lo propuse. y de hecho es una de las figuras que justamente podría haberle dado solución, pero es muy interesante porque, señores, hay 1000 efectivos con la capacidad de hacer uso de la fuerza, legitimado y reconocido por una organización internacional que, por tanto, en el momento en que suceda, haya muertes de estas bandas, de personas de estas bandas, donde haya desplazamientos, ellos podrán tomar todas las medidas del lugar conforme el derecho internacional humanitario del cual el doctor Trajano hablaba hace un momento. Entonces, debemos tener muy en cuenta eso. Va a haber enfrentamientos y de estos enfrentamientos va a haber resultados tal vez a la fuerza que provocará luego que cedan cierto control. ¿Tú sabes Ahora, ¿tú sí. sabes cuántas horas le toman a 5 helicópteros Tomahawk de esos norteamericanos acabar con esa banda? No más de 2 horas y media. No, de y los trabajo. drones, que no hemos hablado de eso, y los drones, la tecnología que tienen, que se está utilizando en otras guerras, como el Sí, doctor Laos mencionaba pero ahorita. yo creo que ahí se va a producir una situación, no sé si deba decirlo en televisión. El ejército, la fuerza multinacional va a ser la pantalla, pero quien va a resolver el tema militar van a ser los Estados Unidos. Lo que pasa es que no van a aparecer como protagónicos. Mire, lo primero que nosotros tenemos que, y yo lo había propuesto, incluso cuando fue el magnicidio de Jovenel, de que no se advierte de parte de la comunidad internacional en modo alguno una respuesta seria a la solución del tema haitiano. Máxime, porque ahí tenemos, y que es a lo que se ha hecho someramente referencia, ahí tenemos lo que es uno de los órganos principales de Naciones Unidas, que precisamente es el fundamento, que es el Consejo de Administración Fiduciaria, que ha cesado parcialmente, sirve orgánicamente, ¿verdad? Francia, Inglaterra son ahora mismo quienes lo están encabezando, y ese órgano, en el 1994, que fue el último territorio que entregó, Palau. perfectamente fue la República de Palau, perfectamente fue el que se debió considerar para que tomara como expresión institucional de Naciones Unidas bajo administración fiduciaria Haití. Esa es la gran Estoy de solución, acuerdo con eso. porque ese sí es una respuesta institucional, internacional, que se enmarca en un esfuerzo colectivo, que es el que no se quiere. Fíjate que eso se soslaya, eso se esconde, y lo que usan a Naciones Unidas es como un elemento entonces legitimador del proceso, porque en definitiva, como dice Poe, es a partir de los intereses y el movimiento de Estados Unidos que se hace en configuración con una situación interna en República Dominicana, en Bávaro, en Punta Cana, en algunos lugares donde se han empezado a establecer centros para hacer acopio eventualmente de lo que sería, y a través de algunos tratados, acuerdos internacionales, y por qué no proyectos de leyes, cómo se ha metido eso para el tema de refugiados, que tiene que ser
la preocupación. Al comienzo del programa yo uní un criterio a la pregunta primera. Es decir, ¿qué papel le corresponde a la República Dominicana en la solución de ese tema? Porque nosotros somos los más afectados. Y el caso de que esa acción o esa misión de Naciones Unidas no ponga solución al problema de la violencia, nosotros vamos a tener una preocupación adicional, evidentemente. Eso no puede fracasar, Miguel. Si fracasa eso, Miguel, pero, bueno. el tema Es una pregunta. El tema es que la política es realidad. Dominicana es el estado hegemón en la isla y tiene que asumir la responsabilidad de ello. Y hasta ahora nosotros no tenemos una política dominicana desde el punto de vista de los intereses dominicanos hacia Haití, y eso nos está afectando muy, pero muy gravemente. Yo quiero decir, Escúchame, y nos va a afectar en mayor medida. mientras más tardemos en construir Pero esa evidentemente política. que ningún militar no, dominicano pero- puede involucrarse en esto. No. Hay manera, los estados tienen forma de actuar, porque recordemos que es el segundo socio comercial más importante de República Dominicana. El tema haitiano, para fines de la perspectiva dominicana, hay que verlo en la perspectiva de comienzo del siglo XX, de la manigua, que fue todo un proceso que terminó con la muerte de Desiderio Arias, que era un sujeto que organizaba bandas y le imponía situaciones al Estado dominicano. Él no era el único, pero fue el más destacado en esas lides. Es muy probable que en Haití ahora estén viviendo un momento parecido. Entonces, la solución Trujillo del caso de Desiderio Arias es la que yo no creo que sea exitosa en esta época. Entonces, por eso se Pero le debe integrar. Trujillo se le debe eliminó integrar. a Desiderio Arias. Precisamente, se le debe integrar, se debe conocer el terreno y luego hay que organizar un proceso democrático en Haití. Es decir, los que entren ahí no van a un tema exclusivamente militar, es a tratar de hacer funcionar y hacer operativa una nación, un Estado fallido desde una perspectiva democrática, porque no hay otra. Es decir, en la situación de hoy Ahora, yo no se habla de una solución. A mí me resulta muy diferente a la difícil democrática. adaptarme a la idea de que las y eso bandas que hay que sentarse con la banda. puedan jugar un papel en la solución del problema Señores, haitiano, cuando pero- ellos son el problema. Ellos Señores, son claros. pero nosotros le hemos dado de lado algo que es más importante. ¿Hasta qué punto ese consejo que se creó en Haití va a tener una autoridad determinante sobre las fuerzas militares que se vayan sumando y policiales en Haití? Eso es otro tema que nos hemos distraído. Pero se queda también... No es un tema militar exclusivamente. No, pero se queda también mucho en un ejercicio de futurología y de mucha especulación. De Integra- hasta dónde tendrán o no. Pero volviendo a la parte de Escúchame, República lo que pasa Dominicana... es que eso es un tema inmediato en la agenda. Pero volviendo a la parte de República Dominicana, yo no veo grandes inconvenientes en relación de lo que sería la política del gobierno. No porque esta haya sido la panacea de lo que es de lo que sería esa socio solución. comercial, no podemos jugar con eso. No, pero a lo que yo me refiero, República Dominicana en esta oportunidad, en estos últimos años, no porque lo ha querido, no porque lo ha proyectado, la misma dinámica, el proceso del tema haitiano lo ha hecho tener que avisparse y tener que ponerse a pero todo. hay una Y por realidad- eso a nivel de foros internacionales hemos visto una participación Hay positiva una realidad importante innegable. de República Dominicana. Haití es nuestro segundo socio comercial. Hemos sido Pero no tenemos relaciones, Claro. oficialmente no tenemos relaciones con el gobierno haitiano. Porque La no ausencia existe. de una política Bueno, está nacional. bien. No, perdón. La ¿Cómo va a política ser? del Estado dominicano se ha limitado a pedir a otros Por la crisis estados de Haití, señores. a que intervengan. No, pero no, Y es no, una yo- posición Dominicana no es nada. irresponsable. yo Tiene que difiero. tener un punto No, de vista yo propio. difiero. Yo hice una pregunta. ¿no? Sí, y de hecho voy a tratar de conectar justamente con su pregunta. Su pregunta original era si nosotros, como República Dominicana, ¿cuál es el rol que debe jugar República Dominicana? Yo creo que República Dominicana está jugando el rol en la actualidad que debe jugar. ¿Por qué?
República Dominicana no debe involucrarse directamente en el conflicto, no debe aportar militares, no debe aportar Ni el Estados presupuesto. Unidos tampoco. Pero sí, señores, es que Estados Unidos es el Estado, El receptor de la criminalidad y de pero fuentes, no claro, solo que eso, preocupado. sino económicamente, Y quien irrespons- está irrespons- sustentando... irresponsable 300 millones de también. dólares. Oye, irresponsable también de la situación. Y eso de es cierto, y podemos hablar y discutir sobre estos temas, pero ahora la situación que se está dando es que Estados Unidos, ante una realidad que ya le está afectando, ha decidido apoyar. Yo creo que eso es indiscutible. En esta mesa creo que es indiscutible. Ahora, Pero les respondo brevemente para terminar la idea. Entonces, República Dominicana está jugando un rol ya. Ese rol es el que corresponde. Tenemos o no política, y es con lo último que quiero concluir. Yo creo que República Dominicana sí ha trazado una política. Yo sí creo que República Dominicana ha tratado de agotar las vías institucionales. Nada más pensemos, señores, en el tema del río y del canal de la Vigía, ese tipo de cosas. En el momento en que se comenzó a construir el canal, y lo estoy haciendo a modo histórico, República Dominicana se había sentado con los representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, que se había trasladado a la República Dominicana, y no se tomó decisión. Imaginemos exactamente la misma situación con estos grupos beligerantes, o con estas personas que no tienen la capacidad de toma de decisión institucional. Haití se aprovechó de la ingenuidad dominicana porque en esa reunión los haitianos le dijeron al gobierno dominicano, a la Cancillería Dominicana, que no había un desvío del cauce del río, y el cauce no puede desviarse, lo que había un desvío de las aguas del río. Y el gobierno dominicano no entendió eso como debió haberlo entendido. Ahora nos quedan 2 minutos, por favor. Yo quisiera saber que ustedes digan qué se puede esperar ahora, muy brevemente, por favor. No, yo voy a reiterar de que yo no veo grandes inconvenientes, de que pasará la historia y de que vamos a ver un proceso, esperamos que sostenido, de que Haití pueda enrumbarse, pese a que no hay el interés, porque en el fondo esa comunidad internacional lo que ve la solución es a partir de República Dominicana de cara a la disimilitud que tenemos nosotros en el orden de la flora, la fauna, todo lo que conocemos, sobre todo a nivel de impacto social. Que no se cierre la frontera, que se mantenga el comercio y el control, porque lo que caracteriza a un Estado-nación es su capacidad para tener control sobre su territorio. Doctor Es un Pou. tema que el Estado Dominicano soslaya. Doctor Pou. Sí, mira, yo considero, y voy en esa misma tesitura con David Lahoz, el gobierno dominicano, por temas tácticos, tiene que mantener la frontera abierta. Por más esfuerzo que le toque, le corresponda para controlar la frontera. ¿Por qué? Porque la frontera es realmente un bypass que permite restarle presión a un sector importante de la población haitiana. Bien, doctor. Me parece igual, es cierto que hay que mantener control, sin embargo, República Dominicana tiene que ir pensando también en esos productos que originalmente colocaba en Haití, dónde colocarlos también y buscar otros mercados. Y por último, creo importante algo resaltar que el licenciado Daniel decía ahorita. República Dominicana tiene que apoyar esto, porque no puede fallar. Esto que nosotros estamos viendo es posiblemente la solución a futuro de Bien, el caballero, es innegociable. El tiempo un se nos espacio agotó, vital de el Dominicana. tiempo se nos agotó. Le estoy sumamente agradecido por la amabilidad de aceptar nuestra invitación y discutir con la franqueza y la altura en que ustedes debatieron un tema que va a ser permanente en los próximos meses en la República Dominicana. Los espero que hayan disfrutado del tema y los espero el próximo sábado para otro debate. Los espero.